El evento que marca el comienzo de una serie de eventos que transformaron el curso de la historia según la fe cristiana. En este análisis profundo, exploraremos las diversas teorías que han surgido a lo largo de los siglos para intentar explicar qué sucedió después de la resurrección de Jesús, con un enfoque en los relatos bíblicos y su contexto teológico. 1. La tumba vacía en los Evangelios. Para comprender las teorías sobre la tumba vacía, es fundamental examinar los relatos bíblicos que describen este evento. Los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ofrecen perspectivas ligeramente diferentes pero complementarias sobre la tumba vacía. Mateo 28, 1-10 relata cómo María Magdalena y otra María visitaron la tumba y fueron testigos de un ángel que les informó sobre la resurrección de Jesús. Marcos 16, 1-8 presenta a María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé yendo a la tumba y encontrándola vacía, con un joven vestido de blanco explicando que Jesús ha resucitado. Lucas 24, 1-12 narra cómo un grupo de mujeres, incluyendo a María Magdalena, va a la tumba y se encuentran con 2 hombres vestidos de blanco que les dicen que Jesús ha resucitado. Juan 20, 1-18 describe a María Magdalena yendo sola a la tumba y encontrando la piedra removida, luego al ver a Jesús resucitado. 2 teorías sobre la tumba vacía. A teoría del robo del cuerpo. Una de las primeras teorías que surgieron para explicar la tumba vacía es la idea de que el cuerpo de Jesús fue robado. Esta teoría sugiere que los seguidores de Jesús o sus enemigos, como los líderes religiosos judíos o los soldados romanos, podrían haber tomado el cuerpo para desacreditar la afirmación de la resurrección. B. Teoría de la resurrección espiritual. Algunos teólogos han propuesto la idea de que la resurrección de Jesús fue puramente espiritual y no física. Según esta teoría, la tumba estaba vacía porque el cuerpo físico de Jesús no fue restaurado, sino que su espíritu ascendió al cielo. C. Teoría de la resurrección física. La creencia predominante entre los cristianos es que la resurrección de Jesús fue tanto espiritual como física. Esta teoría sostiene que Jesús resucitó con un cuerpo físico transformado y glorificado. La tumba vacía es vista como evidencia de esta resurrección física. Teoría de la confusión de tumbas. La teoría de la confusión de tumbas es una explicación menos convencional pero aún presente en los debates sobre la tumba vacía de Jesucristo. Esta teoría sugiere que los seguidores de Jesús podrían haberse dirigido a la tumba equivocada, lo que habría llevado a la creencia errónea de que estaba vacía. Según esta explicación, la Jerusalén del siglo I era una ciudad donde las tumbas eran comunes y difíciles de distinguir entre sí, lo que habría generado una confusión sobre la ubicación exacta de la tumba de Jesús. En el contexto de esta teoría, se plantea que los seguidores de Jesús, angustiados por su crucifixión y muerte, podrían haberse apresurado a buscar su tumba en medio de la conmoción y la agitación de los eventos. La dificultad para distinguir entre las tumbas, junto con el trauma emocional experimentado por los discípulos, podría haber contribuido a que se dirigieran a la tumba incorrecta, creyendo erróneamente que estaba vacía. Sin embargo, esta teoría enfrenta críticas significativas debido a varios factores. En primer lugar, los evangelios describen detalladamente cómo José de Arimatea, un miembro del Sanedrín y seguidor secreto de Jesús, solicitó el cuerpo de Jesús a Pilato y lo colocó en una tumba recién excavada. Esto sugiere que el entierro de Jesús fue un evento cuidadosamente planeado y ejecutado, lo que reduce la probabilidad de que los seguidores de Jesús confundieran la ubicación de la tumba. Además, los evangelios también hacen referencia a la presencia de soldados romanos custodiando la tumba de Jesús por orden de Pilato, con el propósito de evitar cualquier intento de robo o alteración del cuerpo. Esta medida de seguridad adicional sugiere que la ubicación de la tumba de Jesús estaba claramente identificada y protegida, lo que hace menos probable que los seguidores se hayan confundido sobre su ubicación.
Otro punto importante a tener en cuenta es que, según los relatos bíblicos, las mujeres que visitaron la tumba vacía el domingo de Pascua fueron testigos de su ubicación específica y cómo la piedra que cubría la entrada había sido removida. Esto contradice la idea de que los seguidores de Jesús podrían haberse dirigido a la tumba equivocada debido a la confusión sobre su ubicación. Después del suceso de la tumba vacía y la proclamación de la resurrección de Jesucristo, los primeros seguidores de Jesús enfrentaron una serie de investigaciones y persecuciones por parte de las autoridades judías y romanas de la época. Estas investigaciones y persecuciones estaban destinadas a suprimir la creciente influencia del movimiento cristiano y a desacreditar las afirmaciones sobre la resurrección de Jesús. Las investigaciones y persecuciones contra los primeros seguidores de Jesús se llevaron a cabo principalmente en Jerusalén y en otras partes de la región de Judea. Los líderes judíos, incluidos los miembros del Sanedrín y los escribas fariseos, desconfiaban del movimiento cristiano y veían sus enseñanzas como una amenaza para la autoridad religiosa y política establecida. Uno de los episodios más destacados de persecución contra los seguidores de Jesús se registra en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento. En este relato, se describe cómo los apóstoles y otros discípulos enfrentaron arrestos, interrogatorios y amenazas por parte de las autoridades judías, incluido el sumo sacerdote y el Sanedrín. Se menciona específicamente el arresto de Pedro y Juan después de que ellos sanaran a un cojo en el templo de Jerusalén, Hechos 3-4. Además de los relatos bíblicos, hay evidencia histórica adicional de persecuciones contra los primeros seguidores de Jesús. Por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo menciona a Santiago, el hermano de Jesús y líder de la Iglesia en Jerusalén, quien fue martirizado por orden del sumo sacerdote Anás en el año 62 después de Cristo. En cuanto a la cantidad exacta de seguidores de Jesús que fueron investigados después del suceso de la tumba vacía, no hay cifras precisas disponibles en los registros históricos. Sin embargo, es evidente que muchos de los primeros seguidores de Jesús enfrentaron persecución y hostigamiento por parte de las autoridades judías y romanas debido a su fe en la resurrección y su proclamación del Evangelio. Después del suceso de la tumba vacía, los primeros seguidores de Jesús enfrentaron investigaciones y persecuciones por parte de las autoridades judías y romanas debido a su fe en la resurrección y su proclamación del Evangelio. Aunque no hay cifras exactas disponibles, es evidente que muchos de ellos enfrentaron hostigamiento, en algunos casos, martirio por su fe. 3. Contexto teológico. Para los cristianos, la tumba vacía es un elemento crucial en la afirmación de la resurrección de Jesús y, por lo tanto, de su divinidad. La creencia en la resurrección física de Jesús está enraizada en la doctrina central de la fe cristiana y es apoyada por numerosos pasajes bíblicos. 1 Corintios 15, 12-19. El apóstol Pablo defiende la importancia de la resurrección física de Jesús como fundamento de la fe cristiana. Juan 2, 19-21. Jesús predice su propia resurrección, refiriéndose a su cuerpo físico como el templo que será reconstruido en 3 días. Romanos 6, 4. Pablo describe la resurrección de Jesús como un evento que simboliza nuestra propia muerte al pecado y nuestra resurrección a una nueva vida. 4. Implicaciones teológicas y significado contemporáneo. La tumba vacía y la resurrección de Jesús tienen profundas implicaciones teológicas y significados contemporáneos para los cristianos. Esperanza de vida eterna. La resurrección de Jesús ofrece la promesa de vida eterna para aquellos que creen en él. Poder transformador. La resurrección muestra el poder transformador de Dios para superar la muerte y el pecado. Testimonio de fe. La tumba vacía y la resurrección son fundamentales para el testimonio de fe de los cristianos, que proclaman la victoria de Jesús sobre la muerte. 5. La tumba vacía en el contexto histórico y cultural.
Para comprender plenamente el significado de la tumba vacía, es crucial examinar su contexto histórico y cultural en el mundo antiguo, especialmente en el contexto judío del siglo I. En ese tiempo, las creencias sobre la vida después de la muerte y la resurrección eran variadas y a menudo influenciadas por las tradiciones religiosas y filosóficas de la época. Dentro del judaísmo del Segundo Templo, había diversas interpretaciones sobre la resurrección de los muertos. Algunos grupos, como los fariseos, creían en la resurrección física de los cuerpos en el juicio final, mientras que otros, como los saduceos, negaban la resurrección y enfatizaban la importancia de la ley y la tradición. En este contexto, la afirmación de la resurrección de Jesús y la tumba vacía habrían sido temas de debate y controversia entre los primeros seguidores de Jesús y sus contemporáneos judíos. 6. Significado teológico de la tumba vacía. Desde una perspectiva teológica, la tumba vacía adquiere un profundo significado en el contexto de la redención y la salvación ofrecida a través de la obra de Jesucristo. La vacuidad de la tumba representa no solo la ausencia física del cuerpo de Jesús, sino también la ausencia de poder de la muerte y la victoria sobre el pecado. En la teología cristiana, la resurrección de Jesús es vista como el evento central que confirma su identidad divina y su obra redentora. La tumba vacía es la evidencia tangible de que Jesús no permaneció en la muerte, sino que venció la tumba y se levantó de entre los muertos. Este evento es central para la fe cristiana, ya que proporciona esperanza de vida eterna y promete la resurrección de los creyentes en Cristo. 7. La tumba vacía y la experiencia de los primeros discípulos. Es importante considerar también la experiencia de los primeros discípulos de Jesús en relación con la tumba vacía. Los relatos bíblicos muestran que inicialmente los discípulos no comprendieron completamente la resurrección y quedaron desconcertados por la desaparición del cuerpo de Jesús. Sin embargo, sus encuentros posteriores con el Cristo resucitado transformaron radicalmente sus vidas y los llevaron a proclamar el Evangelio con valentía y convicción, incluso hasta el punto de enfrentar la persecución y el martirio. Este testimonio de los primeros discípulos refuerza la importancia teológica y espiritual de la tumba vacía como un evento real y significativo en la historia de la salvación, que no solo tuvo repercusiones en la vida de Jesús, sino también en la vida de aquellos que creen en él. 8. Applications contemporaneous. La tumba vacía y la resurrección de Jesús continúan siendo temas relevantes y significativos para los cristianos en la actualidad. Más allá de su importancia teológica, la vacuidad de la tumba desafía a los creyentes a vivir en la esperanza y la certeza de la vida eterna, a vivir vidas transformadas por el poder de la resurrección y a proclamar el mensaje del Evangelio con audacia y convicción. Además, la tumba vacía nos recuerda la realidad de la presencia continua de Jesucristo en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, quien nos capacita para vivir como testigos de su resurrección en un mundo que aún experimenta las realidades del sufrimiento, el pecado y la muerte. 9. La tumba vacía y la fe cristiana en el mundo actual. En el contexto contemporáneo, la tumba vacía sigue siendo un recordatorio poderoso del poder transformador y redentor de Jesucristo en la vida de los creyentes y en la Iglesia cristiana en su conjunto. En un mundo marcado por la incertidumbre, el dolor y la desesperanza, la vacuidad de la tumba ofrece un ancla sólida de esperanza y renovación para aquellos que luchan por encontrar significado y propósito en sus vidas. Para la Iglesia cristiana, la tumba vacía es un llamado constante a la acción y al testimonio audaz del Evangelio de Jesucristo. Nos recuerda que nuestra fe no se basa en teorías abstractas o mitos antiguos, sino en un evento histórico verificable, la resurrección de Jesús. Como comunidad de creyentes, estamos llamados a vivir en la realidad de la resurrección, permitiendo que su poder transformador se manifieste en nuestras vidas y en nuestra misión de compartir el amor y la verdad de Cristo con el mundo que nos rodea. Para los fieles individuales, la tumba vacía ofrece un mensaje de esperanza y renovación personal.
Nos recuerda que no importa cuán oscuros sean nuestros valles o cuán abrumadoras sean nuestras pruebas, Jesús ha vencido la muerte y nos ofrece la promesa de vida eterna junto a Él. Nos desafía a vivir cada día en la realidad de su resurrección, confiando en su poder para transformar nuestras vidas y capacitar nuestras acciones en servicio a los demás. En un mundo que a menudo busca significado y salvación en lugares vacíos y temporales, la tumba vacía nos llama a dirigir nuestra mirada hacia Jesucristo, quien es la fuente de vida eterna y el verdadero fundamento de nuestra fe. Es en la vacuidad de la tumba que encontramos plenitud de esperanza, vida y propósito, y es en la realidad de la resurrección que encontramos la promesa de un futuro glorioso junto a nuestro Salvador. En conclusión, la tumba vacía es mucho más que un mero detalle histórico en la narrativa de la resurrección de Jesús. Es un símbolo poderoso de esperanza, renovación y transformación para la Iglesia y para los fieles en el mundo de hoy. Que podamos abrazar la realidad de la resurrección en nuestras vidas y ser testigos vivos de su poder transformador en un mundo que tanto necesita el amor y la esperanza que solo Jesucristo puede ofrecer. 10. La tumba vacía en la actualidad. En el mundo actual, nos enfrentamos a una multitud de desafíos que pueden hacer que nuestra fe se tambalee y nuestra esperanza vacile. Desde pandemias globales hasta conflictos sociales y políticos, desde crisis económicas hasta desastres naturales, nuestro mundo está lleno de sufrimiento y dolor. En medio de estas dificultades, la vacuidad de la tumba nos recuerda que no estamos solos, que tenemos un Salvador que ha vencido el poder de la muerte y que está presente en medio de nuestras luchas y tribulaciones. Cuando nos sentimos abrumados por las preocupaciones de la vida, cuando enfrentamos enfermedades, pérdidas o dificultades, la tumba vacía nos llama a acudir a nuestro Señor en oración. Nos recuerda que Jesús es nuestro refugio y fortaleza, nuestro ayudador en tiempos de necesidad. En lugar de sucumbir al miedo o la desesperación, podemos encontrar consuelo y fortaleza en la presencia viva de Cristo, quien nos promete su paz que sobrepasa todo entendimiento. En un mundo que a menudo parece estar lleno de caos y confusión, la tumba vacía nos invita a aferrarnos a nuestra fe con valentía y determinación. Nos desafía a no perder de vista la realidad de la resurrección, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose. En lugar de permitir que el temor y la ansiedad dicten nuestras acciones, podemos confiar en el poder de Dios que obra en nosotros y a través de nosotros para traer esperanza y restauración a un mundo necesitado. En tiempos de prueba y tribulación, es fácil caer en la desesperación y la desesperanza. Sin embargo, la tumba vacía nos recuerda que nuestra fe no se basa en las circunstancias externas, sino en la realidad de la resurrección de Jesucristo. Nos llama a perseverar en la fe, a mantenernos firmes en nuestra confianza en Dios, incluso cuando todo parece oscuro y desalentador. Además, la tumba vacía nos invita a hacer de la oración una parte central de nuestra vida diaria. Nos recuerda que tenemos acceso directo al trono de la gracia de Dios a través de Jesucristo, quien intercede por nosotros ante el Padre. En momentos de necesidad, podemos acudir a Dios en oración con confianza, sabiendo que Él escucha nuestras peticiones y responde conforme a su voluntad perfecta. En un mundo donde la división parece ser moneda corriente, donde el conflicto y la desesperanza acechan en cada esquina, la vacuidad de la tumba de Jesús se alza como un faro de esperanza, una luz que traspasa las tinieblas y un recordatorio tangible del amor incondicional y la paz que Dios ofrece a través de su Hijo resucitado. El amor de Dios, manifestado en la gloriosa resurrección de Jesucristo, es un amor que no conoce límites ni fronteras. Es un amor que trasciende las diferencias, que nos llama a amar a nuestros semejantes, sin importar su origen, su cultura o sus creencias. Nos desafía a superar las barreras que nos separan y a buscar la unidad en Cristo, reconociendo que todos somos hijos amados de un mismo Padre Celestial, creados a su imagen y llamados a vivir en armonía y solidaridad unos con otros. La paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, es un don precioso que Jesucristo nos ofrece mediante su resurrección.
Es una paz que nos sostiene en medio de las tormentas de la vida, que calma nuestras ansiedades y temores más profundos. Esta paz nos invita a confiar en Dios en medio de las adversidades, a encontrar reposo en su presencia y a ser portadores de esperanza y reconciliación en un mundo que clama por sanidad y restauración. La vacuidad de la tumba de Jesús nos interpela a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios: amor, perdón, justicia y compasión. Nos llama a ser agentes de transformación en nuestro entorno, a trabajar incansablemente por construir un futuro de esperanza y paz para las generaciones venideras. Nos insta a seguir el ejemplo de Jesucristo, quien, a través de su vida, muerte y resurrección, nos mostró el camino hacia la verdadera plenitud y la auténtica paz. En el fragor de las batallas cotidianas, en medio de las discordias y las diferencias, la tumba vacía de Jesús resuena como un eco de esperanza y redención para todo aquel que busca sentido y propósito en este mundo convulso. Nos recuerda que la victoria sobre la muerte y el pecado ha sido alcanzada, que el amor de Dios triunfa sobre toda adversidad y que la paz que Él nos ofrece es eterna e inquebrantable. Que esta verdad transformadora penetre en lo más profundo de nuestros corazones y nos impulse a vivir en conformidad con el Evangelio de Jesucristo. Que nos inspire a ser instrumentos de su amor y su paz en medio de un mundo sediento de esperanza y restauración. Que la vacuidad de la tumba de Jesús sea para nosotros no solo un símbolo de victoria, sino también un llamado a una vida de entrega, servicio y compromiso con el reino de Dios. En este tiempo de incertidumbre y tribulación, recordemos siempre que la esperanza no se encuentra en las riquezas ni en el poder terrenal, sino en el amor inagotable de Dios, manifestado en la resurrección de su Hijo amado. Que esa esperanza nos sostenga y nos fortalezca en medio de las pruebas, y que nos impulse a ser heraldos de la paz y la reconciliación que solo pueden ser halladas en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El suceso de la tumba vacía es un tema fascinante y central en la fe cristiana, que ha generado debate y reflexión a lo largo de los siglos. Independientemente de las diversas teorías que intentan explicar lo que ocurrió realmente, la tumba vacía sigue siendo un símbolo poderoso de la esperanza y la victoria de Jesucristo sobre la muerte y el pecado. Si te ha interesado este análisis profundo sobre la tumba vacía y deseas explorar más historias bíblicas con un enfoque detallado y esclarecedor, te invito a suscribirte al canal La Cosecha de Conocimiento. No olvides darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuevos contenidos. Además, tus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos y nos ayudan a mejorar. Gracias por ser parte de esta comunidad de aprendizaje y reflexión. Juntos, podemos seguir explorando las verdades y enseñanzas profundas de la palabra de Dios.